Estamos en Daiyudan Saisojin, es un templo muy famoso de Japón. Yokoso. Más o menos por esta zona nació Kintaro. Closet es una historia muy vieja de Japón que le dicen Kasebana. Es un niño que se escapa con su mamá porque su papá está en guerra a las montañas y crece con los animales. Miren, está lleno de árboles, se siente muy rico. Mira. Este templo fue construido en el periodo Muromachi, que es de más o menos 1300 a 1600. Está grande y no solamente esto, no son los templos, sino en la parte de abajo hay tiendas. Cerca de aquí hay como un tipo parque con la naturaleza, o sea, están los árboles y puedes tocar los árboles y te subes a los árboles y tienen más o menos sus cosas, ¿no? Una resbaladilla con los árboles, y sí, es muy bueno. Este templo se llama Doryo-san. El Doryo-san está adentro de una zona que se llama Saijoji, que es otro templo, es la zona donde hay varios templos ahí. El que fuimos es Doryo-san. En Doryo-san hay más de 44 edificios. Están aparte de los templos, están donde ofrecen los omamori y también los omiyage. Y así, o también para quedarte a dormir y así. Este templo tiene más de 160,000 árboles, más o menos, pero son mucho, es puro verde. Volteas a la derecha es verde, volteas a la izquierda es verde, todo verde. Aparte de este templo de que está en las montañas, es muy grande, ¿no? Es más o menos como 128 hectáreas. Y el problema de esto es de que está muy alto, ¿no? Entonces son muchos escalones. En total son 708 escalones, ¿no? Entonces tienes que estar así subiendo. Claro, hay lugares, vas parando poco a poco, ¿no? No es de que sean todas las escaleras y ahí está el templo, sino es la escalera, algo. Pero se siente cansado. Ya cuando llegas hasta arriba dices, qué cansado así, ¿no? Entonces ya luego tienen sillas y así. En todo el camino de la subida encontramos piedras donde decía el nombre de la persona y lo que donó. Yo he ido a Nikko, el templo Toshogu. Está muy padre, te quedas así, wow, ¿no? Pero es un poco diferente. Es que en Nikko hay bosque así, pero es que parece como si estuvo el bosque, quitaron el bosque y lo pusieron, ¿no? Ese parece como que estaba el bosque
y creció el templo. Ahora sí que no lo pusieron, pero en tal forma de que no quitaron nada. Entonces parece que es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces es muy muy padre. Pero está padrísimo, estás con el bosque. Es que realmente volteas a cualquier lado y es o el templo o es puro bosque, ¿no? Y se escuchan los pájaros y seguramente acá hay muchos bichos, ¿no? Hay cascadas y te acercas y se siente bien rico. También hay una cascada donde era como tipo pozo de los deseos. Estás enfrente, se siente rico. Pero sí, de un lado, hola. No quiero ir a la foto. ¿Quieres la ruta fácil y toda simplona o quieres ir a la ruta padre? Bueno. Esa simplona, esta es la padre. ¿Ya? Se siente rico. Parece de pollo cuando pican los peces. No, ¿por qué me empujas? Está muy fresco y rico. Sí, de hecho parece que entraste a un cuartillo. Porque allá abajo hay un calor y aquí se siente un rico. Fresco, fresco. Yo este mira hasta chistoso de paso. Mira, aquí las cosas. Sí, aquí de sus palmas se ven. Este templo es budista y siguen haciendo rituales. Pudimos escuchar un ritual, se escuchaban las oraciones y los cantos y las percusiones. Este es el audio original.
¿Quién se pondrá estas que tan grandes? ¿Un gigante? Son regalos de varias personas, de varios años por cosas. Por ejemplo, este es en 1997, se lo regalaron. Si llegan a venir a Odawara, no olviden ir a este templo. Es una buena experiencia estar con la naturaleza y así. Espero que te guste este video y que te den ganas de ir a este templo. Es muy padre. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte al canal. Y si hay algo que quieras saber sobre Japón, como qué es esto, o aunque sea una pregunta sobre este video así, escribe en los comentarios. Adiós, bye bye. Matane, bye bye. Adiós.